Le aprecio mucho a Javier Tejado donde que haya aceptado venir esta tarde aquí, porque resulta que hoy publica en Universal en su primera plana: Tejado y su servidor, bueno, Tejado y López Dóriga, destapan amaño, el de Tecnoradio, y la PGR los llama a declarar a petición del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y aquí está el editorial del Universal, que le doy gracias a Juan Francisco y de Ortiz. ¿Por qué? Porque dice: ir contra los mensajeros, porque nos citan a nosotros por publicar y no a los que cometieron el presunto fraude. Javier. Joaquín, gracias. Pues sí, una sorpresa esta nota del Universal, donde la familia Il y David Aponte, su director, sí, pues básicamente revelan que tú y yo, que estuvimos investigando el tema de un gran fraude en la primera licitación de radiodifusión en la historia del país, que lo descubrimos como periodistas, ¿no? Siguiéndole la pista, entrevistando a la gente. Estamos siendo citados en un proceso penal a declarar por parte de la autoridad. En lugar de que se esfuercen en sancionar a los que cometieron el fraude, pues resulta que van sobre los periodistas que descubrieron el fraude, que la autoridad debió haber descubierto. Un tema de llamar mucho la atención. Además estaba muy claro que esto era una fachada, lo de Tecnoradio. Sí, Joaquín, en un principio, cuando yo empecé a investigar el tema, yo pensaba que era incluso el narcotráfico lavando dinero, porque las principales acciones que este grupo estaba comprando eran en destinos turísticos de playa, donde el crimen organizado había crecido mucho. Lo que este grupo aumentó el valor de las acciones de radio fue de 3.400%. A los demás. ¿Cómo la encarecieron? No sin ningún sentido. Económicamente no entendías por qué lo estaban haciendo, pero bueno, pujaron por 67 plazas, ganaron 37. Obviamente, como eran entre comillas un nuevo entrante, se querían hacer acreedores de un descuento multimillonario. Cuando salió, a raíz de la información que tuvimos tú y yo, de que eran una fachada del grupo más grande de radio en el país, establecido, pues ya dejaron de participar en el proceso, no pagaron. El IFETEL, por lo tanto, se quedó con sus garantías de seriedad, como 40 millones, pero se le hizo un vacío al IFETEL de 288 millones de pesos que los señores dejaron de pagar. Y ahora, en lo que vemos que el Universal revela el día de hoy, pues ya se revela todo el andamiaje familiar que estaba aquí involucrado, pero la sorpresa que los únicos que dan datos y direcciones para ser citados en la PGR somos tú y yo. ¿Y por qué no cita la PGR a quien organizó toda esta trama? Bueno, lo que el Universal aparentemente publica hoy es la denuncia que el IFETEL mete a la autoridad como parte para sancionar en la parte penal a los que le vieron la cara en la primera licitación de radio. Falta ver la PGR cómo aborda el tema y a quienes manda a declarar. En todo caso, yo estaría feliz que me mandara a declarar la PGR. Tú y yo, de acuerdo al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, como periodistas, pues digamos, tenemos el deber de guardar secreto de nuestras fuentes, de nuestra información. No nos pueden obligar a declarar. Pero yo estaría feliz en declarar de este tema, pero desde luego la PGR, que tiene que investigar este tema, pues debería de citar a declarar a más gente, pues desde luego uno en los grupos radiofónicos involucrados, que ahí viene el listado en la denuncia, pero desde luego también pues a varios funcionarios de la autoridad que acabamos haciendo su trabajo nosotros, Joaquín. Sí, y menciona como cabeza a Javier Pérez de Anda, sí, y también a su, ¿cómo se llama su? ¿Es Radiorama? Es Radiorama, una parte de Radiorama, sí. Sí. Y dice Eduardo Ali Bañuelos, que era el que encabezaba el grupo Tecnoradio. Vi que vienen ahí sus hijas, vi que vienen ahí, incluso en la denuncia que publica hoy el Universal, vienen sus relaciones con otros vínculos como NRM Comunicaciones, o sea... ¿NR Radio 1000? NR Radio 1000, es correcto. Entonces sí, digamos, el IFETEL sí ya empieza a develar todo el andamiaje, digamos, de relaciones comerciales que había aquí, que la lección era muy clara. En esta licitación de radio, que era por primera vez en la historia de la radio de este país, abrir la competencia, pues resulta que hubo un entramado para hacerle trampa a la autoridad. Era una licitación donde muchos grupos quedaron fuera justamente por no violar la ley. Radio Fórmula, MBS, así, varios grupos que decidieron cumplir la ley. Y hubo
un grupo que decidió violar la ley, desfiguró el proceso, muchas frecuencias quedaron pues huérfanas, se tuvieron que volver a licitar, pero fue un golpe severo y donde la credibilidad del IFETEL pues quedó en duda. Dime, para dar algunos datos de algunos centros, ¿cuánto ofreció Tecnoradio, por ejemplo, creo que es por la Riviera Maya o por... Mira, esto fue en mayo del año pasado, ya no recuerdo datos precisos, pero había plazas en zonas desérticas que de verdad el monto que ofrecían era nada más por el aire, no incluía nada, no incluía antenas, transmisores, trabajadores, terreno. Nada. Terreno, no, nada más era por el papelito que dice que puede usar una frecuencia en zonas que creo que alguna que por la que pujaba en Cancún andaba cerca de los 60-70 millones de pesos por aire. En la Riviera Maya, sí. En la Riviera Maya, creo que también había una en algún desierto, hay en la zona de Durango, que ni población ahí, creo que 15 millones. Total que todos los que ellos ofrecieron son 288 millones por un papelito para administrar aire. Y aparte había que ponerle otros 300 millones para montar estaciones. No hace ningún sentido económico lo que había. Claro que obviamente, pues sí, también ahí estaban haciendo uno tratando de hacerse parte de un descuento que no merecían por nuevo entrante, y también pues en una estrategia pues, cuasi monopólica para estresar a sus competidores y que no pudieran, digamos, entrar al mercado. Y resulta que eso no lo investigó el IFETEL. No, el IFETEL, había muchas dudas en la prensa, pero a mí me tocó primero de un número, ponerle ese número, ponerle nombre de qué empresa era, quién era el representante legal de esta empresa y presidente, luego ir a la casa de esta persona y ver que cómo vivía y en dónde vivía y que no me cuadraba, conseguir los archivos notariales del registro público de la propiedad y enterarte pues que todo fue un andamiaje para engañar a la autoridad en la primera edición de radio en la historia del país. Para defraudar a la autoridad y para defraudar a todos, ¿sí? Es correcto, sí. Porque, por ejemplo, aquí estuvo, cuando después de la primera publicación que hice, estuvo Carlos Lara. El hoy director general del Instituto Mexicano de la Radio, del IMER. Así es, quien dijo que sí había estado pero que la había vendido, y yo le mencioné que pues no aparecía en las actas ni en las sesiones ni en las asambleas, en fin. Y yo me refería, mira, dije, él decía, me dijo Lara, le digo, esto es una fachada, le dije yo, esto es una fachada de Radiorama o Grupo Radiorama. Y me dijo Carlos Lara, mira, yo no lo sé. Digo, porque publica hoy en el Universal el desbalance con el director de Radiorama, con Héctor Pereda y su abogado Carlos Lara. No, dice, pero yo lo veo frecuentemente a Edgar porque es el presidente de la Cámara. Y hoy cuando empezó la licitación del IFT, Carlos Lara me dice, no sé, ese es un buen dato, le dije yo, porque yo no tengo por qué entonces usar la empresa como esta para concursar, dice Carlos Lara. Es algo que tampoco entiendo. Habiendo la posibilidad de crear las empresas, la legislación nos permite crear empresas justificando y diciendo quiénes somos y cuánto aportamos y lo que sea. Y le dije, pero resulta que todo esto es un revoltijo, Tecnoradio. Estoy de acuerdo, me dijo. Y aún así dije, el IFT les dio 37 concesiones. Y Carlos Lara, sí, pero ahí sí yo no estoy. Mira, tuve oportunidad de platicar con el maestro Lara y de documentar el tema. Él crea, junto con otro compañero de él, esta empresa Tecnoradio, cuando trabajaban para Radiorama. Es una empresa que en realidad nunca operó, pero cuando Radiorama necesitó una empresa para entrar a la licitación de radio, que tiene como actividades permitidas el operar y manejar estaciones de radio, obviamente pues agarran una que sabían que existía. ¿Y por qué la conocían? Pues porque la habían hecho cuando tenían relación laboral el señor Lara Sumano y Milpas con Radiorama. Entonces agarra de Radiorama una estación, una empresa que conocían, y la utilizaron, y fue la última en inscribirse en el proceso de licitación de radio. Pero sí estoy yo convencido que tanto el señor Milpas como Lara Sumano en el IMER te dijeron la verdad. Cuando se inscriben en este proceso, ellos pues pudieron haber firmado documentos, pero ellos ya no sabían para qué era. Fueron fundadores originales, pero luego se utilizó esta empresa para un fin distinto. Y en esta nueva composición que participó de la elección de radio, ellos ya no estaban. Bueno, pues vamos a ver cómo nos va en la PGR. En la PGR, sí.
Yo creo que aquí sería importante dos temas. Uno, pues digo, a mí me gustaría saber por qué el IFETEL consideró que era importante citar a los periodistas que alertaron de este supuesto fraude. Ya sabemos que ahora fraude. Y también, pues, ¿qué va a hacer la PGR, no? Es un tema muy interesante porque tiene que ver con cómo las autoridades tratan a los periodistas en este país. Hemos visto que el tema ha estado rondando acerca de violencia contra periodistas, incluso en redes sociales, desde luego de manera física. Somos uno de los países más violentos al periodismo, pero también pues la parte penal, ¿no? Hay un dato interesante del Código Penal, Joaquín. El Código Nacional de Procedimientos Penales que opera, se quitó la palabra periodista en el deber de silencio, en el deber profesional el secreto profesional. Sí, antes decía que los periodistas ahora dicen religiosos, abogados, estados de derechos humanos, médicos, psicólogos, abren una categoría, pero antes decía expresamente periodistas, y ahora no lo dice. Creo que el artículo no sigue aplicando, pero deja ver cómo las autoridades han ido, digamos, socavando el respeto a la práctica profesional del periodismo, no por otra cosa, Joaquín, sino porque les incomoda la verdad. Sí, claro que les incomoda a las autoridades, a la gente del poder, les incomoda. Y bueno, y entonces, pues yo voy a proponer desde aquí que la PGR cite a los 7 comisionados del IFETEL, para que ellos, pues yo quiero, para preguntarles por qué no citaron. Es correcto. ¿No? Y que la PGR diga, pues, a quién más va a citar y cuándo, ¿no? Porque este tema ya es de mayo del año pasado, y de no ser por el Universal que reveló el tema, sí, pues no habría pasado nada. Porque me han caído otros citatorios, pero no. Sí. Pues son nadie para que los acumules. Sí, ya, además ya hemos ganado muchos. Así es. Bueno, gracias, querido Javier. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir, y de nuevo gracias a Juan Francisco de Ortiz, a Vida Ponte, por supuesto, director de Universal, Juan Francisco, presidente y director general. ¿Por qué? Pues por este respaldo. Ir contra los mensajeros, la vieja consigna, sí, de los tiranos.